Doctora Cristina Rosas, académica y especialista en seguridad internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM, con estudios de paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia. Un honor y de verdad nuestro agradecimiento anticipado por esta conversación, doctora. Gracias. Gracias a usted, Ricardo. Un placer, como siempre, platicar con usted. Gracias, doctora. ¿En qué momento se encuentra este foco de tensión internacional en estos momentos, cuando parece inevitable la toma, la caída de Kiev por parte de tropas rusas, cuando el propio presidente Zelensky ha dicho que si fallan las conversaciones puede venir una tercera guerra mundial, un presagio terrible que nadie quisiera, tocamos madera? Bueno, pareciera ser que Estados Unidos y la OTAN, sus aliados, están en un plan de observadores y la tragedia del pueblo ucraniano continúa en lo que hace a muertos, heridos, ya dicen que 10 millones de expulsados o de gente que ha huido de la violencia y de la muerte. Efectivamente, el conflicto, se viene desarrollando desde el 24 de febrero. No ha progresado con la rapidez que, dicen los especialistas, esperaba el gobierno ruso. El gobierno ruso esperaba encontrar poca resistencia y tomar el control de Ucrania rápido. Y la idea, por supuesto, Ricardo, lo sabemos, es que esta guerra fuera rápida, por muchas razones, por el desgaste del invasor, pero también porque en la medida en que se alargue, pues habrá más víctimas fatales, habrá una opinión pública que por supuesto condenará más y más y más los hechos, y esto se vuelve muy complicado para Rusia, pero por supuesto también para Ucrania. Efectivamente, una de las apuestas de Rusia es tomar el control de Kiev por ser la capital, por ser el centro de poder político, y a partir de ahí poder negociar desde una posición de mayor fuerza. La buena noticia, Ricardo, dentro de todo lo malo que estamos viendo, es que hay negociaciones. Y algo que me llamó profundamente la atención la semana pasada es que el presidente de Ucrania, Zelensky, afirmó que ya entendió, me parece que un poco tarde, que Ucrania no va a poder ser miembro de la OTAN. Y hay que recordar que esta guerra se originó precisamente porque la OTAN, esta alianza militar que nació en el 49 y que tenía un perfil antisoviético, en aquel tiempo antirruso, ahora, cuando acabó la Guerra Fría, se ha extendido hacia lo que fue la esfera de influencia soviética, algo que para Rusia resulta inaceptable. Entonces, Rusia afirma que cuando acabó la Guerra Fría recibió la seguridad verbal de parte de Estados Unidos de que la OTAN no se iba a extender al espacio postsoviético, y la OTAN no cumplió. Entonces, ese es el origen de esta crisis en realidad, que Rusia no quiere tener a una Ucrania miembro de la OTAN en su frontera, porque claramente esto vulnera su seguridad. Entonces, hay temas de seguridad que son sensibles a Rusia que no fueron considerados ni por Estados Unidos ni por Europa. Y bueno, la realidad es que, como bien lo explica usted, Estados Unidos y Europa se han visto muy pasivos. Europa, por cierto, es la que está recibiendo el grueso de las implicaciones de esta crisis, refugiados. Además, los ucranianos tienen la tasa de vacunación más baja COVID. Entonces, también se puede generar una crisis epidemiológica en los países a los que están llegando, Ricardo. ¿Hay indicios de presencias militares o de planes de carácter militar de Estados Unidos y sus aliados en territorio ucraniano, maestra? Mire, el problema, aquí hay varias cuestiones que tenemos que recordar. Ucrania no es miembro de la OTAN. La OTAN está pensada para activarse, para operar en el caso de que alguno de sus miembros sea agredido. En ese caso existe el artículo 5 del Tratado de Washington, que establece que en ese escenario, si un miembro de la OTAN es atacado, pues entonces todos los miembros de la OTAN responderán contra el agresor. Una de las ocasiones en que este artículo fue invocado fue el 11 de septiembre de 2001 durante los atentados terroristas contra Estados Unidos. Pero eso es para miembros y Ucrania no lo es. Entonces, aquí la disyuntiva de la OTAN es: ¿cómo operamos ante un país que no es miembro, que ha buscado incorporarse? Pero por otro lado, ¿cómo lidiar también
con las necesidades y seguridades que está pidiendo Rusia en materia de la Alianza Noratlántica. Yo creo que es difícil que veamos un involucramiento físico de la OTAN, porque evidentemente esto sería una declaratoria de guerra contra Rusia. Y yo creo que todos quieren evitar eso. Más bien se ha buscado terciarizar esta guerra, si me permite decirlo. ¿Terciarizarla a quién? A Ucrania. Ucrania es obviamente quien va a resultar más devastada, más destruida en este conflicto, pero la idea es que el conflicto se quede ahí y que no trascienda a otros países. Polonia está muy cerca, ha habido bombardeos y ataques de Rusia en la frontera de Ucrania con Polonia. Polonia es miembro de OTAN. Sin embargo, la OTAN se está cuidando mucho de no involucrarse directamente en un tete-a-tete con Rusia, y lo que sí estamos viendo es tráfico de armas, muchas armas que están fluyendo a Ucrania para apoyarla en su defensa, que esto también a la postre va a generar un escenario de terrible inestabilidad política en este país y en la región. Maestra, yo sé que no está tan sencillo lo que le voy a plantear, pero ¿son aceptables en términos generales las condiciones que está pidiendo Rusia o que está queriendo imponer Rusia respecto a mantener esta neutralidad de Ucrania, a que le entreguen la península de Crimea, en fin, las principales condiciones que está pidiendo para un alto al fuego? ¿Son aceptables o qué tanto le interesarían a Occidente, digamos, a OTAN, Estados Unidos, el que se cumplan estas condiciones y, como bien dices, dejar el conflicto en esas fronteras? Bueno, yo creo que lo que planteaba Rusia originalmente, El gobierno de Putin, pues, seguridades, para decirlo muy claro. Ujú. exacto, sí, Vladimir lo que Putin, sí. planteaba el gobierno de Vladimir Putin era razonable, es decir, asegúrenme que Ucrania no se va a incorporar a la OTAN. Y bueno, todavía días antes del 24 hubo una llamada entre Putin y el presidente de Estados Unidos, donde Putin le reiteró: quiero seguridades de que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. ¿Y qué dijo Biden? No te puedo asegurar eso. Entonces estalló la guerra. Yo creo que las preocupaciones de Rusia son legítimas. Por supuesto, Ricardo, los países deben tener el derecho de elegir si se van con melón o con sandía. Sí. Ucrania debería tener derecho de decidir: quiero ser miembro de la OTAN, quiero ser miembro de la Unión Europea. Sin embargo, su realidad geopolítica es muy complicada. Y a mí me parece que no vamos a salir de esta crisis a menos que se resuelva, obviamente, el problema de Crimea y Sebastopol, obviamente lo de la región del Donbass, y que Ucrania sea un país neutral. Y como lo comenté, me llama la atención que el presidente Zelensky parece que ya está en la línea de aceptar que Ucrania no sea parte de la OTAN. Ese es un guiño a Putin, por supuesto, y eso puede ser un elemento para negociar. Tenemos antecedentes históricos, Ricardo, de algo muy parecido Sí. que pasó en víspera de la Segunda Guerra Mundial entre Finlandia y Rusia. En aquellos tiempos la Unión Soviética corrió su frontera, le quitó 10% de su territorio a Finlandia. Fue una guerra muy difícil para los soviéticos, pero la idea era proteger, por ejemplo, lo que ahora es San Petersburgo, porque estaba muy cerca de la frontera occidental Sí. en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, Finlandia acepta ser neutral de por vida, acepta pagar reparaciones de guerra y acepta la pérdida de su territorio. Esto se llama finlandización en relaciones internacionales, y ha Mm. sido muy mencionada la finlandización de Ucrania como un escenario posible para desactivar este conflicto. Por supuesto, Rusia pierde, porque usted me dirá, pero si finlandizan a Ucrania, pues Ucrania sale perdiendo. Bueno, en las guerras hay ganadores y perdedores, pero no hay ganadores absolutos ni perdedores absolutos. También Rusia pierde, tiene un desgaste tremendo económicamente, políticamente, a raíz de este conflicto. Entonces, yo vería, Ricardo, esta posibilidad, una finlandización. Eso te me adelantas, te iba a preguntar si finalmente, con todo este aislamiento financiero, bancario, económico, este estrangulamiento de la economía de Rusia, que no es un tema menor porque cada vez va a tener mayor impacto entre su propia población, es inevitable que entremos a una nueva etapa, sea cual resultado, sea cual fuera el resultado de la crisis en Ucrania, que entremos a una nueva etapa de guerra fría entre Rusia y Occidente.
Pues es que aquí hay otros actores que tendríamos que contemplar, Ricardo. No estamos en los tiempos de Guerra Fría de los años 50, 60, de la crisis de los misiles. Estamos en un mundo donde hay otros actores que son importantes, hay algunos que son menos influyentes, otros más, pero estoy pensando en China, China, por un aliado ejemplo, sí. estratégico de Rusia que, como sabemos, muy posiblemente va a ser el fiel de la balanza en este conflicto, porque China tiene una cantidad importante de bonos de deuda de Rusia, porque China tiene capacidad financiera, porque hay una relación política formidable entre el presidente Putin y el presidente Xi Jinping. Y bueno, aparte, pues hay varios elementos que a China le incomodan de esta guerra, ¿no? Por ejemplo, el tema Taiwán y que Occidente ha estado insistiendo mucho en ello. Entonces, por una parte tenemos esto. La otra cosa que yo vería, Ricardo, es que veo muy mal, pero de verdad muy mal, la relación entre Europa y Estados Unidos. Como que Estados Unidos asumió esta postura de resistan europeos, no cedan ante las presiones de Putin, y claro, ahora Europa está sufriendo la crisis de refugiados y todos los impactos reales del conflicto, sin mencionar los económicos. Me pregunta usted qué pasa con las sanciones y todo el impacto que esto tendrá en Rusia. Sin duda es un impacto severo. Pero no es la primera vez que Rusia enfrenta sanciones. Desde la era soviética, la Unión Soviética era castigada con sanciones. Entonces, no es algo desconocido para los rusos. Los rusos saben ser resilientes y saben sobrevivir a tiempos malos. El tema es que también estas sanciones se pueden rebotar contra sus artífices. Y eso lo está viendo Europa con el tema del gas y con el tema del comercio, que es importante con Rusia. Y entonces no son tan infalibles. No estamos en un mundo donde lo que le pase a Rusia no le va a impactar a nadie. De hecho, estamos viendo los impactos en el mercado mundial de granos, porque Rusia y Ucrania son grandes productores de granos. Y el tema energético, Ricardo, el tema de los combustibles, las gasolinas, o sea, los impactos son múltiples, pero yo creo que Rusia con esta alianza con China y las presiones tan fuertes que tiene Europa por los impactos de la guerra van a ser los actores fundamentales. Y no sé si a la larga esto va a aislar a Estados Unidos para poder ser un gestor de la paz en este conflicto. Veo muy molestos a los europeos con Estados Unidos. ¿Algún punto de vista final, por ejemplo, sobre la postura de México a nivel diplomático y las afectaciones que pueda haber? ¿Ha sido la correcta la gestión o la postura del gobierno mexicano, sobre todo en los ámbitos internacionales, en la ONU, en fin? Sí, Ricardo, estamos en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente en estos momentos y condenamos, como debe ser, como ha hecho la mayoría de la comunidad internacional, la guerra y, bueno, invocamos, por supuesto, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la soberanía de los estados. Más allá de eso, recordamos que el presidente López Obrador habló de que México no va a aplicar sanciones contra Rusia. Fíjese que eso es correcto porque resulta que México no suele aplicar sanciones que tienen un origen unilateral. Nosotros nos plegamos mucho a las sanciones que decreta la ONU, porque esas son multilaterales y tienen más legitimidad política, pero no nos podemos plegar a las que aplica Estados Unidos o Europa. Doctora Cristina Rosas, especialista en resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia, internacionalista por nuestra UNAM. Ha sido de verdad muy aleccionador escucharte. Doctora, hemos aprendido mucho. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted, Ricardo. Un placer, como siempre. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta entonces, hasta siempre.